El grito desgarrador del niño atravesó el cristal del piso 32 como una daga directa al corazón. Alejandro Mendoza dejó caer la pluma Montblanc sobre el contrato de 60 millones de pesos y corrió hacia el ventanal de su oficina. Abajo, en la entrada del corporativo Mendoza, su hijo Diego, de 6 años, lloraba con una desesperación que helaba la sangre, mientras la niñera trataba inútilmente de calmarlo. «No quiero entrar, no quiero que papá se vaya al cielo como mami», gritaba el pequeño. Su vocecita quebrándose entre sollozos, Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Llevaba 2 años desde la muerte de Elena, 2 años evitando esos momentos, 2 años fallándole como padre. Sus manos temblaron contra el vidrio frío. Pero entonces, como un milagro en medio del pavimento gris de la Ciudad de México, apareció ella. Una mujer joven se acercó desde la esquina, donde había estado sentada con un cartón deshilachado entre las manos. Su ropa estaba gastada, su cabello castaño recogido en una cola desprolija, pero cuando se arrodilló frente a Diego, su rostro irradiaba una ternura que Alejandro había olvidado que existía. «Oye, pequeño guerrero», susurró ella, y su voz llegó hasta el piso 32 como una caricia. «¿Por qué lloras así? ¿Te duele algo?» Diego levantó sus ojitos hinchados y la miró con desconfianza. «Mi papá va a irse al cielo como mami. Todos los papás se van». La mujer sonrió con una tristeza que Alejandro reconoció en su propio espejo cada mañana. «¿Sabes qué? Yo también perdí a alguien muy especial. Pero ¿quieres que te diga un secreto?» Diego asintió, hipnotizado por su voz cálida. «Las personas que más nos aman nunca se van realmente. Se quedan aquí». Tocó suavemente el pecho del niño, en nuestro corazón. Y cuando tenemos miedo, ellos nos abrazan desde adentro. Sin más preámbulos, la extraña abrazó a Diego con una naturalidad que quitó el aliento a Alejandro. El niño se dejó envolver por esos brazos que no conocía, pero que parecían estar hechos para consolarlo. «Mi mami me cantaba cuando tenía miedo», murmuró Diego contra el hombro de ella. «¿Quieres que te cante algo?» Y entonces, en plena avenida Reforma, esa mujer misteriosa comenzó a cantarle a su hijo una melodía que Alejandro no había escuchado en años, pero que reconoció inmediatamente. La misma canción que Elena le cantaba a Diego antes de dormir. «Cierra los ojitos, mi pequeño amor, que los angelitos cuidan tu interior. En sueños bonitos vas a navegar, y mami estará siempre, sin nunca faltar». Alejandro se derrumbó en su silla ejecutiva de cuero italiano, temblando como no lo hacía desde el funeral de Elena. ¿Cómo era posible que esta desconocida supiera exactamente lo que su hijo necesitaba? ¿Cómo podía consolarlo de una manera que él, su propio padre, no había logrado en 2 años? Cuando terminó la canción, Diego ya había dejado de llorar, se separó del abrazo y la miró con adoración. «¿Cómo te llamas, Sofía? ¿Y tú, valiente? Diego, ¿vas a estar aquí mañana?» La pregunta inocente atravesó a Alejandro como una bala. Vio cómo Sofía vacilaba, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que no derramó. «No lo sé, pequeño, pero siempre que tengas miedo, recuerda que hay personas buenas en el mundo que te quieren ayudar, ¿de acuerdo?» La niñera finalmente logró convencer a Diego de entrar al edificio, pero el niño se volteó 3 veces para decirle adiós a Sofía con la mano. Ella se quedó ahí parada hasta que las puertas del elevador se cerraron, y solo entonces se permitió secarse las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Alejandro observó cómo regresaba lentamente a su esquina, cómo se sentaba de nuevo sobre el cartón raído, cómo volvía a extender una mano tímida hacia los transeúntes indiferentes. Pero ahora ya no la veía como una más de las personas sin hogar que poblaban las calles. La veía como el ángel que había consolado a su hijo cuando él no supo cómo hacerlo. Tomó su celular con manos temblorosas y marcó a su asistente. «Patricia, necesito que investigues a alguien, una mujer joven, cabello castaño, unos 25 años. Está en la esquina de Reforma con Florencia. Quiero saber todo sobre ella. Nombre completo, historia, familia, cómo llegó a esa situación, todo. Señor Mendoza, ¿hay algún problema, Alejandro?» Miró una vez más hacia la esquina donde Sofía había vuelto a su rutina de supervivencia diaria. «No, Patricia. Por primera vez en mucho tiempo, creo que hay una solución. Esa noche, cuando Diego preguntó por 1000ª vez si papá también se iría al cielo, Alejandro por fin tuvo una respuesta diferente. «No, hijo, papá va a quedarse aquí contigo.
¿Y sabes qué más? Mañana vamos a hacer algo especial. ¿Qué cosa, papi? Alejandro abrazó a su hijo con una ternura renovada, pensando en los ojos compasivos de la mujer que había cambiado todo en una sola tarde. Vamos a ayudar a un ángel que nos ayudó a nosotros. Sofía Restrepo despertó a las 5 de la mañana en el refugio temporal de la doctora Corazón, con el mismo dolor en el estómago que la acompañaba desde hacía 8 meses. No era solo hambre, era el peso de la desesperanza acumulada, de las noches durmiendo en la calle antes de conseguir ese lugar, de los rechazos laborales que se habían vuelto una rutina diaria. Pero hoy había algo diferente. La sonrisa de ese niño, Diego, se había quedado grabada en su mente como un rayo de luz en medio de su oscuridad personal. «Buenos días, mija», la saludó Esperanza, una señora de 60 años que compartía el cuarto con otras 5 mujeres. «Te veías más tranquila anoche. ¿Pasó algo bueno?» Sofía se incorporó en el colchón delgado y sonrió por primera vez en semanas. «Ayudé a un niñito que estaba llorando. Nada más, pero me hizo sentir útil otra vez». Lo que Sofía no sabía era que, en ese momento, a 15 kilómetros de distancia, Alejandro Mendoza revisaba un expediente de investigación que había mantenido despierto toda la madrugada. Informe confidencial. Sofía Elena Restrepo Morales. Edad, 25 años. Profesión, arquitecta titulada por la UNAM, especialidad en diseño sustentable. Situación actual, sin hogar desde hace 8 meses. Antecedentes, perdió a su madre, María José Morales, por cáncer pancreático hace 1 año. Gastó todos sus ahorros en el tratamiento. Fue víctima de estafa inmobiliaria por parte de Ricardo Vega Santillán, 400,000 pesos. Perdió su departamento y quedó endeudada. Dato relevante, diseñó los planos del proyecto Casa Esperanza, orfanato benéfico cancelado en 2022. Alejandro dejó caer el expediente sobre su escritorio. Casa Esperanza, el proyecto que Elena había soñado construir antes de morir, el orfanato que iba a ser su legado conjunto, y esta mujer, esta Sofía que había consolado a su hijo, era la arquitecta detrás de esos planos que nunca vieron la luz. El destino tenía un sentido del humor muy cruel, o muy perfecto. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. «Papá, ya vamos a ayudar al ángel». La voz emocionada de Diego al otro lado de la línea lo hizo sonreír. «Sí, campeón, pero va a ser una sorpresa especial». De acuerdo, mientras tanto, Sofía caminaba por Reforma rumbo a su esquina habitual, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar de formas que jamás podría haber anticipado. A las 10 de la mañana, un hombre elegante se acercó a ella con una sonrisa amable. «¿Usted es Sofía Restrepo?» Ella lo miró con desconfianza. En la calle había aprendido que las sonrisas podían esconder peligros. «¿Quién pregunta?» «Soy el licenciado Martínez, del despacho jurídico Castellanos y Asociados. Tengo excelentes noticias para usted». Le extendió una tarjeta de presentación con membrete dorado y sello oficial. Su caso contra Ricardo Vega Santillán ha sido reabierto gracias a nueva evidencia. Un cliente anónimo financió la investigación y hemos recuperado no solo su dinero, sino que él pagará daños y perjuicios. Son 750,000 pesos en total. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Eso es imposible. No tengo dinero para contratar abogados. Nadie me ayudaría con... Su benefactor desea permanecer en el anonimato, pero me pidió que le dijera esto. Los ángeles también merecen ser protegidos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Ángeles. Solo una persona la había llamado así recientemente, pero era imposible. El niño de ayer no podía tener nada que ver con esto. «Hay más», continuó el abogado. «Una empresa constructora está interesada en contratarla como arquitecta para un proyecto especial. El sueldo inicial son 40,000 pesos mensuales, y si acepta, puede empezar la próxima semana». Sofía se desplomó en la banca más cercana, temblando de incredulidad. ¿Cómo es posible que todo esto pase de la nada? El licenciado sonrió misteriosamente. «A veces los milagros llegan cuando más los necesitamos, señorita Restrepo. ¿Acepta la propuesta de trabajo desde el piso 32? Alejandro observaba la escena a través de binoculares, con Diego a su lado comiendo palomitas como si estuviera viendo una película. «Papi, la señora Sofía está llorando porque está triste». «No, hijo, está llorando porque está muy, muy feliz».
¿Y por qué no sabemos que fuimos nosotros los que la ayudamos? Alejandro alzó a su hijo y lo sentó en sus piernas, mirando cómo Sofía abrazaba al abogado con una alegría que irradiaba hasta su oficina. Porque a veces, campeón, la mejor forma de ayudar es hacer que las personas crean que se ayudaron a sí mismas. Eso les devuelve su dignidad y su fuerza, como cuando mami me ayudaba con la tarea, pero me dejaba creer que yo era muy inteligente. El corazón de Alejandro se apretó. Elena había hecho exactamente eso, ayudar sin quitar mérito, amar sin asfixiar. Exactamente como mami, Diego, esa tarde, Sofía firmó los papeles en una oficina que olía a café y a esperanza renovada. Cuando salió a la calle, levantó la vista hacia el corporativo Mendoza, sin saber por qué, como si algo la atrajera hacia esas ventanas infinitas. En el piso 32, Alejandro alzó su mano en un saludo silencioso que ella nunca vio, pero que de alguna forma sintió en su corazón que acababa de renacer. «Gracias», susurró Sofía al viento. «Donde quiera que estés, gracias». El viento le devolvió el eco de una risa infantil que sonaba exactamente como la de Diego, y por primera vez en casi un año, Sofía Restrepo se sintió verdaderamente viva. 3 semanas después, Sofía se miraba en el espejo de su nuevo departamento, un modesto pero acogedor lugar en la colonia Roma que había podido rentar gracias a su trabajo, y no podía creer que fuera la misma mujer que había dormido en las calles apenas un mes atrás. Su primer proyecto en Construcciones Herrera resultó ser exactamente lo que necesitaba para sanar. El diseño de un centro comunitario para niños en situación vulnerable era como si el universo hubiera conspirado para darle no solo trabajo, sino propósito. Lo que no sabía era que cada detalle de su nueva vida había sido meticulosamente orquestado por un hombre que la observaba desde las sombras, estudiando sus horarios, sus rutinas, asegurándose de que fuera feliz sin sospechar jamás la verdad. Alejandro había desarrollado una obsesión peculiar, proteger a la mujer que había salvado emocionalmente a su hijo. Cada mañana revisaba los reportes de seguridad que confirmaban que Sofía había llegado bien a su trabajo. Cada tarde, su chofer pasaba casualmente por su ruta habitual para asegurarse de que estuviera segura, pero ese martes, cuando Patricia entró corriendo a su oficina con una expresión de pánico, Alejandro supo que algo había salido terriblemente mal. «Señor Mendoza, necesita ver esto inmediatamente». Le extendió una tablet con un artículo periodístico que le helaba la sangre. Ricardo Vega Santillán, empresario inmobiliario, sale en libertad bajo fianza, promete ajustar cuentas con quienes lo traicionaron. La foto mostraba al hombre que había estafado a Sofía saliendo de la prisión con una sonrisa que prometía venganza. «Patricia, duplica la seguridad alrededor de Sofía inmediatamente y quiero una reunión con nuestro equipo legal en 1 hora. Señor, hay algo más. Ricardo Vega no solo estafó a la señorita Restrepo, hemos descubierto que él estuvo involucrado en el accidente de su esposa». El mundo se detuvo para Alejandro. Las palabras de Patricia llegaron como ecos lejanos, mientras los recuerdos de esa noche terrible volvían con fuerza devastadora. Elena regresando tarde de una reunión de trabajo, la llamada que nunca llegó, el policía en su puerta con expresión grave. «Su esposa tuvo un accidente, señor. Un camión de carga se pasó el alto». «¿Qué quiere decir con involucrado?» Patricia respiró profundo antes de continuar. Elena había descubierto irregularidades en los proyectos de Casa Esperanza. Ricardo estaba desviando fondos destinados a la construcción del orfanato. Ella tenía evidencia suficiente para enviarlo a prisión por fraude y malversación. ¿Y el accidente? El conductor del camión recibió 100,000 pesos 2 días antes. Después del impacto, huyó del país. Todo apunta a que Ricardo organizó el asesinato de su esposa para silenciarla. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Elena no había muerto en un accidente, había sido asesinada, y el mismo hombre que mató a su esposa había destruido la vida de Sofía. Su teléfono sonó en ese momento. Era Sofía. «Diga, señor Mendoza». Su voz sonaba temblorosa, asustada. «Soy Sofía Restrepo, de Construcciones Herrera. Necesito hablar con usted urgentemente». El corazón de Alejandro se detuvo. Era la primera vez que escuchaba su voz dirigirse directamente a él. «¿Qué sucede?» «Señorita Restrepo, alguien estuvo siguiéndome hoy.
Un hombre mayor con cicatriz en la mejilla preguntó por mí en mi trabajo, en mi edificio. Los vecinos me dijeron que parecía peligroso. Alejandro cerró los ojos. Ricardo ya había encontrado a Sofía. ¿Dónde está ahora? En mi departamento, pero tengo miedo. No entiendo qué está pasando. Pensé que todo había terminado con el juicio, pero escúcheme muy bien. No salga de su casa. Voy a enviar seguridad para que la protejan. ¿Seguridad? Pero yo no puedo pagar. Es parte del protocolo de la empresa. Cuando un empleado se siente amenazado, nosotros respondemos, estará ahí en 10 minutos, después de colgar. Alejandro se dirigió hacia la ventana que daba a la calle donde había conocido a Sofía. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen terrible. Elena había muerto protegiendo el proyecto que Sofía había diseñado. Sofía había sido víctima del mismo hombre que asesinó a su esposa, y ahora ese hombre había regresado para terminar lo que había empezado. Su teléfono volvió a sonar. Era Diego desde la escuela. «Papi, ¿podemos ir a ver a la señora Sofía otra vez?» La extraño, la inocencia en la voz de su hijo, le rompió el corazón. Diego no sabía que la mujer que había consolado sus lágrimas estaba en peligro por culpa del hombre que había matado a su madre. Pronto, campeón, muy pronto. Pero mientras colgaba el teléfono, Alejandro sabía que antes de cualquier reencuentro, tendría que enfrentar la verdad más dolorosa. Ricardo Vega no solo había destruido 2 vidas, había orquestado una venganza que conectaba su tragedia personal con la de Sofía de una manera que ninguno de los dos había imaginado. En su departamento, Sofía miraba por la ventana esperando a la seguridad que le habían prometido, sin saber que el hombre que la protegía desde las sombras era el mismo que había observado su acto de bondad en aquella tarde que cambió todo. Tampoco sabía que su destino estaba entrelazado con el suyo desde mucho antes de que se conocieran, unidos por la tragedia, la pérdida, y ahora por un peligro que amenazaba con destruirlos a ambos. El teléfono de Sofía vibró con un mensaje de número desconocido. El ángel que canta canciones bonitas pronto dejará de cantar para siempre. Sus manos temblaron mientras releía las palabras amenazantes, sin imaginar que en ese mismo instante Alejandro Mendoza tomaba la decisión más importante de su vida. Era hora de salir de las sombras y luchar por proteger a la mujer que había sanado el corazón roto de su hijo. El Mercedes-Benz negro se detuvo frente al edificio de Sofía a las 9:30 de la noche. Alejandro bajó del asiento del conductor, con el corazón martilleando contra sus costillas, sabiendo que los siguientes minutos cambiarían todo entre ellos para siempre. Sofía abrió la puerta de su departamento, esperando ver a los guardaespaldas que le habían prometido. En cambio, se encontró cara a cara con un hombre alto, de cabello negro con algunas canas en las sienes, ojos color miel que le resultaban extrañamente familiares, y un traje que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. «Señorita Restrepo». «Sí, usted es Alejandro», respiró profundo, preparándose para el momento que había ensayado 1000 veces en su mente. «Soy Alejandro Mendoza, y creo que es hora de que hablemos». El reconocimiento golpeó a Sofía como un rayo. Mendoza, el apellido del edificio donde había consolado a Diego. Sus ojos se abrieron como platos mientras las piezas comenzaban a encajar. ¿Usted es el papá de Diego?» «Sí, y tengo mucho que explicarle». Sofía retrocedió un paso, confundida y repentinamente temerosa. ¿Cómo supo dónde vivo? ¿Por qué está aquí? Porque su vida está en peligro, y porque yo soy el responsable de todo lo que le ha pasado en las últimas semanas. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Sofía lo miró con creciente horror, mientras su mente procesaba las implicaciones. «¿Usted fue quién? ¿El abogado? ¿El trabajo? ¿El dinero?» «Todo fui yo. Desde el momento en que vi cómo consoló a mi hijo, decidí que tenía que ayudarla. Dios mío». Sofía se llevó las manos al rostro. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso? No me conoce de nada». Alejandro entró al departamento sin ser invitado, cerrando la puerta tras de sí. Su expresión era grave, urgente, porque lo que hizo por Diego ese día, nadie había logrado consolarlo desde que murió su madre. «Usted le devolvió algo que yo creía que había perdido para siempre. Eso no le daba derecho a manipular mi vida», gritó Sofía, con lágrimas de rabia comenzando a brotar. «Pensé que había salido adelante por mi propio esfuerzo. Pensé que finalmente algo bueno me pasaba por mérito propio.
La desesperación en su voz atravesó el corazón de Alejandro como una daga. Sofía, escúcheme. Todo lo que le di era suyo por derecho. Ricardo Vega no solo la estafó a usted, él mató a mi esposa. El mundo se detuvo. Sofía lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿De qué está hablando? Elena, mi esposa, descubrió que Ricardo estaba robando los fondos del proyecto Casa Esperanza, el orfanato que usted diseñó. Ella tenía evidencia para enviarlo a prisión, así que él organizó su asesinato para silenciarla. Sofía se desplomó en el sofá, temblando. Casa Esperanza, el proyecto que había sido su sueño profesional, que nunca se construyó, que la había llevado a conocer a Ricardo Vega en primer lugar. No, no puede ser cierto. Elena murió protegiendo el trabajo que usted había creado, y Ricardo la destruyó a usted para cubrir sus crímenes. Nuestras vidas están conectadas por la tragedia, Sofía, pero también por algo más. El teléfono de Sofía sonó en ese momento. Alejandro vio cómo su rostro se transformaba de confusión a terror puro cuando leyó el mensaje. ¿Qué dice? Con manos temblorosas, Sofía le mostró la pantalla. Ya sé que el arquitecto ricachón está contigo. Si no vienes sola al almacén de Doctores 345 en 1 hora, el niñito va a reunirse con su mami en el cielo. El mundo se desplomó para Alejandro. La foto adjunta mostraba a Diego, amordazado y atado en lo que parecía ser la cajuela de un auto. «Mi hijo», rugió, tomando su teléfono para marcar a su seguridad. «¿Cómo es posible? ¿Dónde está mi equipo de protección?» Pero antes de que pudiera completar la llamada, otro mensaje llegó al teléfono de Sofía. «Tus guardaespaldas están disfrutando de una pequeña siesta. Si llamas a la policía o traes refuerzos, Diego conocerá el mismo destino que Elena. 1 hora, arquitecta, tic-tac». Sofía se puso de pie con una determinación que Alejandro no esperaba. «Voy a ir. De ninguna manera». Alejandro la tomó del brazo. «Es una trampa. Quiere matarnos a ambos». «Es su hijo», gritó Sofía. «Diego está ahí por mi culpa. Si yo no hubiera consolado, si no hubiera estado en esa esquina...» «No». La voz de Alejandro resonó en el pequeño departamento. «Diego está ahí porque Ricardo Vega es un psicópata que mató a mi esposa y destruyó su vida. Nada de esto es culpa suya». Sofía lo miró a los ojos, y por primera vez desde que se conocieron, vio al hombre roto que se escondía detrás del empresario exitoso. ¿La amaba mucho? Elena era mi mundo entero. Cuando murió, creí que nunca volvería a sentir nada, hasta que vi cómo consoló a nuestro hijo ese día. ¿Y por eso me ayudó por gratitud? Alejandro titubeó, sabiendo que la honestidad total podría destruir cualquier posibilidad futura entre ellos. Al principio, sí, pero después comencé a conocerla. Vi su fortaleza, su bondad, la forma en que se levantó de la peor situación posible sin perder su humanidad. Ya no la ayudaba por gratitud, Sofía, la ayudaba porque... ¿Por qué qué? Porque me enamoré de la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. El silencio que siguió fue roto por el sonido de otro mensaje. Esta vez, un video de Diego llorando y gritando, «¡Papi, ayúdame!». Sofía tomó su bolsa con determinación férrea. «Vamos, juntos. Y si morimos, al menos morimos salvando a ese niño hermoso». Alejandro la miró con una mezcla de terror y admiración total. «Sofía, si algo le pasa a usted, entonces asegúrese de que no me pase nada», respondió ella tomando su mano, «porque yo también me estoy enamorando del hombre que ama tanto a su hijo como para arriesgar todo por él». Mientras salían del edificio hacia la noche más peligrosa de sus vidas, ninguno de los dos sabía que Ricardo Vega había preparado una trampa que iba mucho más allá de lo que podían imaginar, pero sí sabían algo con certeza: enfrentarían juntos lo que el destino les deparara. El almacén abandonado en la calle Doctores parecía una boca abierta de concreto y sombras, esperando devorar a quienes tuvieran el valor o la desesperación suficiente para entrar. Alejandro detuvo el Mercedes a 2 cuadras de distancia, con las manos temblando sobre el volante. «Última oportunidad para cambiar de opinión», murmuró, mirando a Sofía. «Puedo llamar a la policía, al ejército si es necesario. No tiene que hacer esto». Sofía revisó por tercera vez el contenido de su bolsa. La navaja que había aprendido a cargar durante sus meses en la calle, el spray de pimienta que nunca había usado y el celular con GPS activado. «Diego está ahí dentro por mi culpa, no voy a abandonarlo».
No es su culpa, Sofía, nada de esto. Claro que es mi culpa. Explotó, liberando semanas de confusión y dolor acumulados. Si no hubiera consolado a su hijo, si no hubiera estado en esa esquina pidiendo limosna como una perdedora, nada de esto habría pasado. Usted nunca me habría conocido. Ricardo no sabría de nuestra conexión. Y Diego estaría seguro en su casa viendo caricaturas en lugar de estar amarrado como rehén por culpa de la mujer fracasada que lo abrazó un día que llovía. Alejandro la tomó de los hombros con firmeza, obligándola a mirarlo a los ojos. ¿Fracasada? La mujer que diseñó uno de los proyectos arquitectónicos más innovadores que he visto en mi carrera, la mujer que gastó hasta su último peso tratando de salvar a su madre, la mujer que vivió en las calles pero nunca perdió la capacidad de consolar a un niño que sufría. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía. No me conoce realmente, solo ve lo que quiere ver. La conozco mejor de lo que cree. Sé que le canta a los niños la misma canción que su madre le cantaba a usted. Sé que dona la mitad de su sueldo a un refugio para mujeres, aunque apenas le alcanza para vivir. Sé que lleva 3 semanas planeando cómo agradecerme por ayudarla, sin saber que era yo quien debía agradecerle a usted. Sofía lo miró con sorpresa. ¿Cómo sabe todo eso? Porque desde el día que la vi consolar a mi hijo, no he podido dejar de pensar en usted. No la ayudé por lástima, Sofía. La ayudé porque reconocí en usted a la mujer más fuerte que he conocido y porque Diego necesitaba tener cerca a alguien que entendiera lo que es perder a alguien que amas, pero seguir adelante. El sonido de un teléfono interrumpió el momento. Mensaje de Ricardo. Se les acaba el tiempo. Si no están aquí en 5 minutos, Diego va a empezar a perder deditos uno por uno. La determinación reemplazó al miedo en los ojos de Sofía. Vámonos. Caminaron hacia el almacén tomados de la mano, sabiendo que podría ser la última vez que se tocaran. La puerta metálica estaba entreabierta, revelando un interior iluminado apenas por unas cuantas luces industriales colgantes. «¡Ricardo!», gritó Alejandro. «Aquí estamos. Deja ir al niño». Una risa seca resonó desde las profundidades del almacén. Alejandro Mendoza, el magnate inmobiliario que no pudo proteger a su esposa, y la bella Sofía, la arquitecta que diseñó el proyecto que me iba a hacer millonario hasta que tu mujer arruinó todo. Una figura emergió de las sombras. Ricardo Vega había envejecido mal en prisión. Su cabello era completamente gris, una cicatriz cruzaba su mejilla izquierda y sus ojos tenían el brillo peligroso de un hombre que había perdido todo y no tenía nada más que perder. «¿Dónde está Diego?», demandó Sofía. «Seguro, mi querida, pero primero quiero que sepas algo interesante. ¿Sabías que el accidente de Elena no fue realmente un accidente?». Alejandro se tensó como una cuerda a punto de romperse. «Ya lo sabemos. Tú la mataste». «Yo no maté a nadie», rugió Ricardo. «El imbécil del conductor se supone que solo la iban a asustar, hacerla chocar contra un poste, nada más. Pero el idiota estaba borracho y se estampó directo contra ella. Elena murió por incompetencia, no por diseño». La confesión casual de Ricardo hizo que Alejandro viera rojo. «Maldito hijo de...». «Espera». Ricardo sacó un control remoto. «Tu hijo está amarrado con explosivos, un movimiento en falso, y conocerás lo que es perder realmente todo». Desde algún lugar del almacén llegó la voz débil de Diego. «Papi y Sofía». «Ayúdenme». Sofía sintió que su corazón se partía en dos al escuchar el terror en la voz del niño. «¿Qué quieres, Ricardo?». «Quiero que sufran como yo sufrí. Perdí mi empresa, mi reputación, 2 años de mi vida en prisión, todo por culpa de la esposa entrometida de este imbécil y los planos perfeccionistas de esta arquitecta de quinta». «Los planos estaban bien hechos», defendió Sofía. «Tú quisiste usar materiales baratos para robarte la diferencia, y funcionó perfectamente hasta que Elena se metió donde no debía. Casa Esperanza iba a ser mi retiro dorado, pero no. La santa esposa tenía que revisar cada factura, cada contrato». Ricardo comenzó a caminar en círculos alrededor de ellos, como un depredador jugando con su presa. «Así que aquí está mi propuesta. Van a transferir 50 millones de pesos a mi cuenta de las Islas Caimán, y luego van a firmar unos documentos confesando que ustedes fueron los responsables del fraude de Casa Esperanza». «Estás loco», masculló Alejandro. «Nadie va a creer eso». «Oh, van a creer, especialmente después de que encuentren sus cuerpos abrazados aquí, con una nota de amor explicando cómo no pudieron vivir con la culpa de haber estafado a los huérfanos más pobres de México».
El plan macabro de Ricardo les cayó encima como un balde de agua helada. No solo quería matarlos, quería destruir sus memorias para siempre. ¿Y Diego?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Diego va a crecer creyendo que su papá era un ladrón y que su nueva mamá arquitecta era una estafadora. Será la venganza perfecta. Pero Ricardo había cometido un error: subestimar hasta dónde era capaz de llegar una mujer que había perdido todo y lo había recuperado, solo para enfrentar la posibilidad de perderlo de nuevo. Sofía miró a Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y en ese momento él comprendió que ella tenía un plan peligroso, desesperado, pero un plan al fin. «Está bien, Ricardo», dijo Sofía con voz calmada. «Acepto tu propuesta, pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero despedirme de Diego. Quiero cantarle una última canción antes de morir». Ricardo se rió con crueldad. «¡Qué tierno! La arquitecta quiere su momento de telenovela. Está bien, mi querida. Cántale al niño. Será lo último hermoso que escuche antes de quedarse huérfano definitivamente». Lo que Ricardo no sabía era que Sofía no había elegido esa canción para despedirse. La había elegido porque era la única forma de comunicarle a Diego exactamente lo que necesitaba hacer para salvar sus vidas. Diego estaba amarrado a una silla metálica en el centro del almacén, con cables que parecían explosivos rodeando sus pequeñas muñecas y tobillos. Sus ojos hinchados de tanto llorar se iluminaron cuando vio aparecer a Sofía y a su padre. «Papi, Sofía», gritó con la voz rota. «Sabía que vendrían por mí». Sofía se acercó lentamente, con las manos levantadas para mostrarle a Ricardo que no representaba amenaza. Pero sus ojos enviaban un mensaje diferente a Diego, un mensaje que solo un niño inteligente, que había aprendido a leer entre líneas, podría entender. «Hola, mi pequeño guerrero», susurró, arrodillándose frente a él. «¿Te duele algo?» «Tengo miedo». «Sofía, el señor malo dice que va a lastimar a papi. ¿Recuerdas la canción que te canté el día que nos conocimos?» Diego asintió, confundido por qué ella hablaría de canciones en un momento tan terrible. «¿La recuerdas completa?» «Sí, creo que sí». Sofía sonrió con una ternura que contrastaba brutalmente con la situación. «¿Te acuerdas de la parte donde dice, cuando tengas mucho miedo, cierra fuerte los ojitos?» «Sí, pues cuando yo empiece a cantarla, quiero que hagas exactamente eso. Cierres los ojitos muy fuerte, y no los abras hasta que papi te diga que ya es seguro». «De acuerdo». Diego la miró con la sabiduría extraña que tienen los niños que han vivido demasiado dolor. «Va a pasar algo feo, ¿verdad? Algo muy feo, mi amor. Pero papá y yo vamos a protegerte. Solo tienes que cerrar los ojitos cuando te diga». Ricardo, que había estado observando la escena con diversión cruel, comenzó a impacientarse. «Ya fue suficiente drama. Canta tu maldita canción y terminemos con esto». Sofía se puso de pie y miró a Alejandro con una expresión que le comunicó todo lo que necesitaba saber. Cuando ella comenzara la canción, él tendría exactamente 15 segundos para actuar. «Cierra los ojitos, mi pequeño amor», comenzó Sofía con voz clara y fuerte. Diego cerró los ojos inmediatamente. «Que los angelitos cuidan tu interior». Alejandro comenzó a moverse silenciosamente hacia su derecha, donde había visto el cable principal que conectaba el detonador. «En sueños bonitos vas a navegar». En este momento, Sofía hizo algo que Ricardo jamás esperó. En lugar de continuar la canción, gritó con todas sus fuerzas mientras se lanzaba directamente contra él. «Ahora, Alejandro». El impacto fue brutal. Ricardo, tomado completamente por sorpresa, se tambaleó hacia atrás mientras el control remoto salía volando de sus manos. Sofía, impulsada por la desesperación y el amor feroz hacia Diego, luchó como una leona para mantenerlo en el suelo. Alejandro cortó el cable principal con la navaja que Sofía le había pasado discretamente durante su despedida. Luego corrió hacia Diego para desatarlo, mientras Ricardo y Sofía rodaban por el suelo en una pelea desesperada. «Quédate quieto». «¡Maldita!», rugió Ricardo, tratando de estrangularla. Pero Sofía había aprendido a pelear en las calles, y más importante aún, estaba peleando por la vida del niño que había llegado a amar como propio. Sus dedos encontraron el spray de pimienta en su bolsa y lo vació directo en los ojos de Ricardo. El grito de dolor del hombre resonó por todo el almacén mientras se retorcía cegado. «Diego, corre hacia la puerta», gritó Alejandro mientras terminaba de desatar a su hijo. «No, no voy a dejar a Sofía, el niño,
En lugar de correr hacia la seguridad, se lanzó contra Ricardo con sus pequeños puños, golpeándolo con toda la furia de un hijo que había visto amenazar a las dos personas que más amaba en el mundo. «Tú mataste a mi mami, y ahora quieres lastimar a mi nueva mami», gritaba entre lágrimas de rabia. Fue en ese momento, cuando las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos. El GPS del celular de Sofía había estado transmitiendo su ubicación todo el tiempo, y Patricia había llamado a las autoridades en el momento exacto que Sofía le había indicado por mensaje. Ricardo, medio ciego y sangrando, intentó un último acto desesperado. Tomó un pedazo de metal oxidado del suelo y se lanzó hacia Diego. «Si no puedo tener mi venganza, al menos el niño». Pero nunca completó la frase. Sofía se interpuso entre el arma improvisada y Diego. Recibiendo el impacto en el hombro derecho, el dolor fue cegador, pero no se movió ni un centímetro de su posición protectora. «Nadie», jadeó, mientras la sangre manchaba su blusa. «Nadie va a tocar a este niño mientras yo respire». Alejandro tomó el mismo pedazo de metal que Ricardo había soltado por el impacto y lo noqueó de un solo golpe. Justo cuando las puertas del almacén se abrieron y una docena de policías federales irrumpieron en la escena. 6 meses después, la ceremonia de inauguración del orfanato Casa Esperanza se realizó en un soleado sábado de abril, con exactamente 200 invitados y una docena de niños que corretean por los jardines que Sofía había diseñado con amor obsesivo por cada detalle. Desde el pódium improvisado, Alejandro observaba cómo su esposa, se habían casado 3 meses atrás en una ceremonia íntima, dirigía a los pequeños en una versión coral de la canción que había salvado sus vidas. «Cierra los ojitos, mi pequeño amor, que los angelitos cuidan tu interior». Diego, ahora de 7 años y oficialmente hijo adoptivo de Sofía, dirigía el coro infantil con la seriedad de un director profesional. La cicatriz en el hombro de su nueva mamá había sanado completamente, pero él aún insistía en besarla cada noche para que no le doliera en los sueños. «¿Estás listo para tu discurso?», le preguntó Patricia, acercándose con una sonrisa. Alejandro miró hacia el pequeño cementerio que habían construido en una esquina del jardín, donde una placa sencilla pero hermosa recordaba a Elena Mendoza, quien soñó este lugar para que los niños sin familia encontraran amor. Más que listo, tomó el micrófono y esperó a que Sofía terminara la canción. Cuando sus ojos se encontraron a través del jardín lleno de niños felices, ambos supieron que Elena habría aprobado completamente lo que habían construido juntos. «Queridos amigos», comenzó Alejandro, «este orfanato existe gracias a 3 mujeres extraordinarias. Elena, quien soñó este proyecto; Sofía, quien lo diseñó con su talento y lo hizo realidad con su corazón; y todas las madres que perdieron a sus hijos, pero nos enseñaron que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma». Los aplausos fueron interrumpidos por la voz potente de Diego desde el coro. «Y también gracias a mi papi, que aprendió que los ángeles a veces llegan cuando más los necesitamos». Las risas llenaron el jardín mientras Sofía corrió hacia el pódium y abrazó a su nueva familia. En una prisión federal a 60 kilómetros de distancia, Ricardo Vega recibía la noticia de la inauguración a través de un periódico arrugado. Su sentencia de cadena perpetua por asesinato, secuestro y fraude significaba que nunca vería la luz del día libre otra vez, pero lo que más lo enfurecía no era su destino personal, sino saber que su venganza había fracasado completamente. En lugar de destruir a Alejandro y Sofía, los había unido para siempre, de vuelta en Casa Esperanza, mientras los invitados disfrutaban de la fiesta. Diego se acercó a sus padres con una pregunta que había estado guardando durante meses. «Mami Sofía, ¿tú crees que mi mami Elena nos está viendo desde el cielo?». Sofía se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «¿Sabes qué creo, mi amor? Creo que tu mami Elena no solo nos está viendo, creo que ella organizó todo esto desde el cielo». «¿En serio?». «En serio. Ella sabía que tu papá y tú necesitaban a alguien que los ayudara a sanar sus corazones rotos, y sabía que yo necesitaba una familia que me enseñara que los milagros sí existen». Diego pensó esto con la seriedad de un filósofo de 7 años. «Entonces mi mami Elena es como un ángel de la guarda». Alejandro se unió al abrazo familiar, mirando hacia el cielo despejado de abril.
el mejor ángel de la guarda del mundo. Campeón, uno que nos mandó a tu mami Sofía justo cuando más la necesitábamos. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y Diego dormía profundamente en su cama nueva, Alejandro y Sofía caminaron por los jardines del orfanato tomados de la mano. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó él deteniéndose frente a la fuente que ella había diseñado en forma de corazón. Sofía sonrió con esa mezcla de picardía y ternura que lo enamoraba más cada día. Me arrepiento de una sola cosa. ¿Cuál? De no haber abrazado a Diego más fuerte ese primer día. Si hubiera sabido que ese abrazo cambiaría nuestras vidas para siempre, lo habría durado toda la tarde. Alejandro la tomó en sus brazos bajo las estrellas, rodeados por el aroma de los jazmines que crecían alrededor de la placa en memoria de Elena. Tenemos toda la vida para abrazos, mi amor, toda la vida. Y mientras se besaban bajo la luz de la luna, en algún lugar del universo, Elena Mendoza sonreía satisfecha, sabiendo que sus dos amores más grandes habían encontrado exactamente lo que necesitaban para ser felices. Una segunda oportunidad en el corazón del otro. El ángel en la esquina había cumplido su misión. Ahora era hora de construir una nueva historia, llena de amor, familia y canciones de cuna que se cantarían por generaciones en Casa Esperanza.